Muy buenas y bienvenidos a la caja de Skinner. Hoy os confieso que estoy muy contento. Vamos a hablar del psicoanálisis, mi pseudociencia favorita. Bien, como decía al principio, estoy muy contento porque el psicoanálisis tiene una peculiaridad que lo hace bastante interesante. Primero, está muy incrustado en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y luego también, no menos importante, confieso que son muy graciosos los defensores del psicoanálisis. Son divertidos. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Con respecto a otros defensores de otras pseudociencias, la verdad es que los psicoanalistas y los defensores del psicoanálisis reconozco que son mi debilidad, me hacen especial gracia. Bien, quiero aclarar porque me apetece una de las cosas que comentamos en el anterior vídeo sobre el psicoanálisis, que es el complejo de Edipo. Vi de pasada algún comentario de algún pseudomagufillo que si el complejo de Edipo existe, que se encuentra en todas las culturas, que si soy un ignorante. Bien, todos esos comentarios evidentemente son nominaciones a mejor comentario magufo del año. De hecho, el propio Freud en un libro suyo llamado Moisés y el monoteísmo llegó a decir lo siguiente. El niño empezó a excitar con la mano su pequeño nepe y a ensayar sus diversos ataques sexuales a su madre, identificándose con el padre, en cuyo lugar se ponía. Esto siguió hasta que al fin recibió de la madre la prohibición de tocarse el miembro y además oyó de ella la amenaza de que se lo diría al padre, quien, como castigo, le quitaría el miembro al pecador. Me haces decir unas cosas a veces, tío. Bien, como vimos en un vídeo anterior, hablar de sexualidad y niños es un tema un poco complicado, muy delicado y además anticientífico, ya que los niños, aunque aparentemente tengan conductas de este tipo, no tienen las estructuras cerebrales que permitan, digamos, una sexualidad. También incluso nos podríamos ir a una perspectiva más evolutiva, ya que en la mayoría de las especies existe un rechazo al incesto, pues sabemos que la consanguinidad entre parientes aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades y problemas de salud. Chiscletus, ¿por qué has aparcado la de mis viejos? Ya lo sabes, porque también son los míos. Malformaciones, mayor riesgo de infección, muerte prematura. Por otro lado, Wolf investigó más de 14.000 casos de matrimonio en Taiwán, en el que la futura pareja debía convivir desde que eran niños. Encontraron una clara relación de uniones fracasadas, ya que los niños desarrollaron una clara aversión sexual hacia su compañero debido a esta convivencia. Además, también unos sociólogos, Leon Steiger y Joseph Sepper, estudiaron más de 2.700 niños que convivieron juntos y además eran criados por una nodriza, es decir, sin tener contacto con sus padres. El resultado seguía siendo el mismo, es decir, esta familiaridad a la hora de convivir provocaba que desarrollaban una fuerte aversión hacia el sexo con el compañero con el que vivían, porque al final el vínculo era más de familia, de núcleo familiar. De hecho, como hemos comentado anteriormente, se puede refutar desde un punto de vista biológico. Un sistema inmunológico similar entre los miembros de la pareja, provocados por ser hermanos, primos o parientes muy cercanos, lo que hace es que aumenta la probabilidad de sufrir infecciones y todos sabemos que una infección puede provocar cositas malas. Pero como siempre, lo mejor de todo es que los psicoanalistas siempre tienen una respuesta. Y como en su propia psicoterapia, pase lo que pase, siempre tienen razón. O al menos ellos, bueno. Es decir, es infalsable. No se puede poner a prueba. El propio Freud decía: Da la impresión de que el complejo de Edipo simple no corresponde a la situación más frecuente. Muy a menudo, un examen en profundidad saca a la luz la forma más completa del complejo de Edipo, que es doble, una forma positiva y una negativa, dependiendo de la bisexualidad original del niño. Eso significa que el niño no tiene solamente una actitud ambivalente frente al padre y una elección de objeto tierno con respecto a la madre, sino que se comporta al mismo tiempo como una niña que manifiesta la actitud femenina de ternura por el padre y la correspondiente actitud de hostilidad celosa con respecto a la madre. Como vemos, predice todas las posibilidades. Haga lo que haga el niño, siempre tiene complejo de Edipo. Esto es un poco de trampa, ¿no? Por cierto, como ya he dicho alguna vez, si eres un defensor firme del psicoanálisis, un prototipo promedio de defensa de esta pseudociencia, por favor, siempre ten presente que cuando me escribes, por eso cuando me escribes, yo estoy pensando en esto. Lo sé. Tú no puedes evitar escribir un comentario, insultarme, atacarme, pero es que yo tampoco puedo evitar pensar esto. Es lo que hay. Bien, una cosa que suelen decir los psicoanalistas es que el psicoanálisis no es una ciencia, no es una especie de actividad humana, que debe ser que la ciencia está hecha por otra cosa, no por una actividad humana. Digamos que ellos piensan que lo suyo es algo diferente. Lo que suelen decir que es que su psicoterapia es una psicoterapia más humana, que tiene en cuenta al sujeto. Evidentemente, aparte de que este argumento podría elaborarlo hasta un EMU, This is a Emmanuel, do not do it. Emmanuel, don't
Don't do it! Emmanuel! Parece que viven en otro mundo, ¿no? Como si las psicoterapias basadas en la evidencia no tuvieran como objeto de estudio al sujeto, sino alguna otra cosa. Evidentemente el psicoanálisis no cumple con un montón de cosas que hace que una psicoterapia o una ciencia sea científica. Por ejemplo, el psicoanálisis no admite la falsación, como hemos comentado antes, es decir, está lleno de irrefutables que no se pueden poner a prueba, como el complejo de Edipo, las regresiones, la transmutación y demás. Otra cosa que me encanta es que no siempre funcionan en muchas ocasiones como una especie de secta. Es decir, no puedes hablar mal del psicoanálisis porque no lo conoces lo suficiente, porque no has pasado un proceso de transformación terapéutica, porque no has leído lo suficiente. Como si yo tuviera que fumar mucho para entender y investigar y comprender que fumar aumenta la probabilidad de tener cáncer. Como siempre, hasta un avestruz podría haber elaborado un enunciado un poquito más complejo. Emmanuel, every time! Emmanuel, don't do it! De la misma manera, tampoco necesito formarme en homeopatía o en astrología para saber que no funciona, que no da una explicación adecuada del mundo en el que vivimos y que no sirve para absolutamente nada. Es decir, no necesito saber y leer todos los libros de astrología ni meterme en un curso para que me formen en astrología para saber que es una auténtica... Esto mismo sucede, además, seguro que te habrá pasado con tu psicoanalista de confianza, cuando te dice que tienes que leer más. Como he comentado antes en astrología, si yo he leído mucho más que tú sobre la Tierra plana, no significa que mi argumento, mi enunciado, tenga más peso. La Tierra no es plana. También ten cuidado cuando te digan que hay muchísima evidencia, que hay muchos estudios, porque los estudios en general o no tienen grupo control, o están muy mal hechos, o no se sabe ni cuál es el objeto de estudio, o confunden imágenes tontas que salen en un cerebro para decir que están haciendo ciencia. No lo estáis haciendo. Aquí otro problema, ¿no? Cuando tienen algún estudio donde ven alguna imagen que se enciende, muy bien, queremos ir de científicos ahora, pero somos más humanos y nos alejamos de la ciencia, os ponéis de acuerdo y luego vemos. Pero bueno, el psicoanálisis reconozco que algo bueno tiene. Por ejemplo, a mí me gusta la literatura fantástica. Es perfecto, es un buen hobby. Ciencia no, pero literatura al menos sí saben hacer. Luego también tenemos otro melón que podemos abrir del psicoanálisis, que es ese inconsciente, ¿no? Esa parte oculta que supuestamente dirige nuestra vida. Esto es una auténtica chorrada. De hecho, creo que haré un vídeo en específico hablando sobre el inconsciente, porque inconsciente hay, pero no es el inconsciente. Son procesos inconscientes. No se puede hablar de un inconsciente. Evidentemente, venga, psicoanalistas, lo estáis deseando. Tenéis ahí una pulsión, una represión, venga. Pero yo recuerdo. También tienden a decir, ¿no?, que no conoces bien su psicoanálisis, ya que hay muchos tipos de psicoanálisis, el de Freud, el de Lacan, el de Jung. Lo reconozco, sois mis favoritos, mi animal mitológico, mi NPC favorito. Como comentaba antes, ¿no?, los psicoanalistas suelen decir que trabajan más mirando a lo humano y que la psicología científica, en cambio, estudia al ser humano como si fuésemos animales. Esto yo creo que cuando se enteren los psicoanalistas les va a explotar la cabeza. Spoiler, los seres humanos somos mamíferos, pertenecemos al reino animal. Las leyes del aprendizaje funcionan tanto en seres humanos como en ratas, incluso se ha probado en bacterias. Pero siempre es mejor vender la idea de falsa profundidad, de que tenemos muchas capas subconscientes para hacer 200 sesiones, alargar la terapia y... De hecho, otro gran peligro que tiene el psicoanálisis es que se ha documentado que aumenta la probabilidad de generar falsos recuerdos, donde nunca lo has habido. Por ejemplo, violaciones que nunca han ocurrido, un deseo sexual que nunca has tenido hacia tu madre y estas cosas rarunas. De hecho, hay una gran cantidad de plataformas en internet afectados por esto mismo, por los falsos recuerdos creados por el psicoanálisis. Os pongo un ejemplo. La verdad es que soy un fanático de las historias de Freud. Freud llevó un caso de un niño que tenía un miedo atroz a los caballos. Evidentemente, en la Viena de los años 20, el miedo a los caballos no es igual que el miedo de la actualidad. Evidentemente, la explicación que dio Freud es que este miedo, esta aversión a los caballos se debía al pene del animal, que este pene del caballo le recordaba a su padre. Bien, Eva. Acabo de psicoanalizarla con el éxito acostumbrado y quiero que sepa que su problema está bastante claro. No me pida usted un pirulí si necesita un rabito. Olvidando totalmente que el pequeño tuvo un accidente relacionado con caballos.
Este caso y otros muchos parece el claro ejemplo de en realidad lo que es el psicoanálisis. Llevar cualquier práctica a tu modelo, intentando encajar el mundo con tu modelo cuando la evidencia te dice que no. Imaginaos el niño que tuvo que cargar con la vergüenza de este diagnóstico. Imaginaos para el niño. Los padres, por su parte, la parte que les toca, tendrán que estar horrorizados por lo que pensaba su hijo. Y es posible que en un fin de dotar de sentido, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, el niño buscara esas razones del profundo odio que al parecer sentía hacia su padre. Aunque el pobre en realidad no odiaba a nadie. Bueno, no sé si a nadie, pero a su padre no. Evidentemente la explicación es tan sencilla como un simple condicionamiento, que lo hemos visto en experimentos psicológicos una y otra vez, y su continua falsación de resultados de casos clínicos. Reconozco que esto no invalidaría de por sí el psicoanálisis, pero sí es una gota que colma el vaso. Vamos a comentar algunos casitos. El caso de Han. Continuando con el caso anterior, el de los caballos, bueno, el propio Freud, en esta falsación de casos clínicos, llegó a la conclusión de que el niño odiaba a su padre y el pene del caballo le recordaba a este, y además también llegó a la conclusión de que el pequeño se quería tirar a su madre. Así que por favor démosle un fuerte aplauso en la cara a este señor. Pero encima los padres le comentaban a Freud que el niño vio un accidente relacionado con caballos. Para casi cualquier psicólogo e incluso para cualquier persona de la calle sería capaz de comprender qué ha sucedido allí. Pero amigos, para Freud no. Freud estuvo indagando las ensoñaciones del niño y demás, pero llegó a esa conclusión, que se quería tirar a la madre y el pene del caballo le recordaba a su padre. Bien, vamos con otro caso. Dora era una mujer muy inteligente, escritora, y acabó de una manera trágica. Dora tenía varios síntomas: tos, dolor estomacal, depresión, pensamientos suicidas, irascibilidad. Su madre era una mujer muy seca con la que tenía una relación no del todo buena. Tenía una buena relación con su padre, estaban muy unidos y estaban por ahí de manera colindante una pareja, amigos de su madre. El padre de Dora se acostaba con la mujer de la pareja esta, o al menos eso es lo que pensaba Dora. Este señor también parece que había acosado sexualmente a la propia Dora cuando ella tenía 13 años. Y al parecer cuando tenía 14 años este señor la besó de manera forzosa. Bien, pues el listo de Freud interpretó esto de una manera peculiar, ¿no?, diciendo que Dora era lesbiana, porque se había escapado de esta situación y no quería besarse. Todos sabemos que cualquier niña de 14 años quiere besarse con un adulto. También el propio Freud decía que Dora quería suplantar de alguna manera a su madre, porque estaba enamorada de la esposa de este señor, por su lesbianismo, y que además los síntomas físicos estaban provocados o derivaban de esta situación. Por ejemplo, su tos y afonía estaba provocada porque en realidad quería hacer una felación a su padre. Su dolor estomacal tenía que ver con el embarazo psicológico. Esto es, por supuesto, interpretación de Freud. Este señor evidentemente tenía una cabeza muy bien amueblada. Pasaron varios años y la pobre Dora acudió a un segundo psicoanalista, otro con la cabeza, y este le reconoció el caso, digo, porque Freud había publicado este mismo caso en un artículo. Bien, Dora volvió a padecer de sus síntomas, dolores estomacales, tos, cansancio, y al final resultó que Dora lo que tenía en realidad era un cáncer de colon. Por todas estas derivas tuvo un diagnóstico tardío y acabó muriendo debido a su enfermedad. Pero todavía aún más aberrante y asqueroso es el comentario de este segundo analista que, bueno, vamos a verlo. Su muerte pareció una bendición a todos aquellos que estaban cerca de ella. Dora había sido una de las histerias más repulsivas que he conocido. No sé por qué, pero ahora mismo me encantaría tener a este señor delante, por cambiar un poco el saco de boxeo que lo tengo ya desgastado. Evidentemente los psicoanalistas, sobre todo en esa época, en la de ahora, no sé, son hombres promedios, supongo, odiaban profundamente a las mujeres. Es decir, reconozco que es injusto valorar las acciones de ciertas personas que vivieron en una época que no es la nuestra, pero quería comentar este caso. También, por volver un poco al tema de los estudios científicos, quería comentar una cosa. Cuando los psicoanalistas sacan estudios, normalmente pone psicodinámica. No confundir con el psicoanálisis, no es exactamente lo mismo. Bebe de ella, pero como terapia es sustancialmente diferente. Y como bien expliqué en otro vídeo que tenemos sobre la MDR, que algo funcione no significa que funcione por lo que ellos dicen que funciona. Entonces, si no conoces la base de por qué algo funciona, estás haciendo, bueno, cosas que parece que tienen sentido, pero no lo tienen. También podemos hablar de la famosa catarsis del psicoanálisis. Bien, tenemos muchas pruebas de que no solo no funciona, sino que de hecho es contraproducente. Estos famosos
negocios que se pusieron muy de moda, de ir a una sala y romper ordenadores, tirar cojines o romper cosas, en realidad lo que hace es que refuerzas esa ira y acabas siendo una persona más violenta. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al psicoanálisis. Sobre esto de la violencia contenida, creo que haremos un vídeo en específico. Luego también podemos hablar de una cosa que suelen utilizar mucho los psicoanalistas, que son los famosos test proyectivos, donde hay unos dibujos así negros con formas y tú tienes que ver cosas. Pero aquí el problema es que no tiene ninguna evidencia y además siempre vas a ver algo, siempre te va a salir algo mal. Según ellos, con este tipo de test o pruebas tendrían o nos darían acceso a este inconsciente que tenemos todos, el inconsciente. Creo que esta misma idea se le ocurrió al emu del que hemos hablado al principio. Manual. Otro tema que suelen tratar mucho los psicoanalistas son los recuerdos reprimidos, ¿no? Y esto la propia Elizabeth Loftus, donde estudió la posible implantación de falsos recuerdos, digamos que vino a decir que no, que todo lo contrario, ante un suceso muy traumático no solo es que tendamos a olvidarlo, sino que tendemos a lo contrario, cada vez que nos exponemos a una situación parecida, a no parar de recordarlo. Nos vienen recuerdos sobre la situación. La propia Loftus demostró la facilidad con la que podemos implantar falsos recuerdos. Por ejemplo, hacerte creer que estuviste en una cena en la que nunca estuviste, que fuiste de fiesta o que incluso fuiste a un viaje que nunca fuiste. Porque en realidad la memoria no funciona como una simple grabadora, sino que cada vez que recordamos estamos reinterpretando y modificando pequeños aspectos de ese recuerdo. En definitiva, esta investigadora demostró lo fácil que es manipular nuestra memoria, aunque reconozco que ahora está con algunos problemillas, pero eso es otro tema aparte. También tengo que comentar el psicoanálisis y su relación con el autismo, donde explican o explicaban, depende a qué corriente sigan o qué corriente se identifiquen, que el autismo quizá esté causado por una falta de cariño de los padres hacia sus hijos. De verdad, y como siempre, con cada hipótesis se van superando a sí mismos. Entiendo que este vídeo quizás esté un poco desorganizado, me he venido un poco arriba, pero igualmente si queréis que profundice en algo más específico, déjamelo en los comentarios. También quiero hacer un matiz, y es que estoy hablando del psicoanálisis en general, no estoy hablando de un psicoanalista en particular, y menos de nuestra época. Es decir, un psicoanalista con experiencia, como hemos hablado con lo de la MDR, aunque crea que está haciendo psicoanálisis, quizá de manera más profunda está haciendo una simple terapia cognitivo-conductual y en realidad está haciendo una buena labor terapéutica. Con esto quiero decir que estoy hablando de psicoanálisis en general, no de un psicoanalista que practica en su consulta. Aunque si se adscribe mucho a Lacan, a Freud, pues en general una gran labor no estará haciendo y de hecho por eso estoy haciendo también este vídeo. Bien, reconozco que me he quedado a gusto, así que nos vemos. Al igual que en el vídeo anterior, os dejamos ahora con unas declaraciones de un externo, que es el psicólogo Ramón Nogueras, para que podáis profundizar un poco más en los peligros del psicoanálisis. Buenas tardes o buenas noches, soy Ramón Nogueras, soy psicólogo, soy profesor, divulgador y estoy encantado de colaborar en este vídeo en el que, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, tanto psicólogos como usuarios y consultantes de los servicios de psicología, que es el psicoanálisis. Y me ha pedido Daniel, en este caso, que cuente mi experiencia y eso es lo que quiero aportar en este vídeo. Para empezar, mi contacto con el psicoanálisis viene en la universidad, lógicamente durante el estudio de la carrera de psicología, cuando me pongo en contacto, aunque ya estaba familiarizado con la obra de Freud y algunos de sus discípulos o seguidores. En ese momento no es una tendencia que se presente como dominante. En la Universidad de Granada el enfoque dominante es cognitivo-conductual, hay algunos profesores conductistas y pues el psicoanálisis, aparte de aparecer mencionado pues en las asignaturas de historia de la psicología o de psicología de la personalidad, cuando te explican las diferentes teorías de la personalidad, o más fuertemente en psicología del desarrollo, en psicología evolutiva, no tiene mucho recorrido, ni se le da mucha importancia, ni es algo a lo que se le preste mucha atención. En ese sentido, la universidad, igual que en su momento me alejó un poco del análisis de conducta, en donde ahora me alineo, porque sales de allí bastante convencido de lo cognitivo-conductual, que no es necesariamente malo,
es cierto que no se le da énfasis al psicoanálisis. Mi primer contacto real con el psicoanálisis es realizando el practicum, las prácticas de fin de carrera, que bueno, pues me pido hacerlo en clínica y me asignan un practicum en un centro de Granada que lo lleva un psicoanalista. Y bueno, pues le veo trabajar y llevo casos con él, veo cómo trabaja y desde el primer momento me parece una cosa, bueno, pues que no tiene método, no tiene objeto, no tiene, en fin, pues mucho pues teorizar, me propone algunas lecturas, pero esas lecturas, muchas de las cuales son incluso a veces, bueno, pues ya a nivel Lacan, no tienen pie ni cabeza, me parece todo completamente especulativo, me parece porque no es lo que yo estoy buscando viniendo de una formación científica con una carga muy fuerte de psicología espiritual, etc. En fin, el practicum lo aprobé, no sé cómo, porque pensé que no lo iba a aprobar porque no nos llevamos muy bien. Y al mismo tiempo, además, inicié una práctica por mi cuenta en otro centro de psicología, este sí lo quiero mencionar, el Centro de Psicología Aliter, en la calle La Mar, donde se trabajaba y se trabaja, supongo, desde el modelo cognitivo-conductual, y que fue una experiencia fantástica que ya pues, me puso un poco en el carril de lo que luego ha sido el resto de mi ejercicio como psicólogo ahora sanitario, se llama. A lo largo de este tiempo, pues sobre todo a medida que me he ido acercando más y he empezado a hacer más divulgación, pues he tenido la ocasión de darme cuenta, pues para mi desmayo, para mi pesar, para mi tristeza, del peso enorme que el psicoanálisis tiene en nuestra cultura y del peso enorme que tiene el psicoanálisis como, por ejemplo, la credibilidad que todavía se le da, no solo ya como herramienta clínica, que eso ya es bastante jodido, sino como una herramienta de análisis cultural, análisis literario, análisis del cine, etcétera, etcétera, que es una cosa que me sorprende siempre mucho porque, joder, si no tiene validez como modelo del comportamiento y no tiene validez como este modelo de la personalidad y no sirve para predecir el comportamiento ni tiene esta utilidad, ¿por qué ¿por qué no nos iba a servir para entender lo que sucedía? El psicoanálisis pasa una cosa muy interesante y creo que es parte de su atractivo, que es que el psicoanálisis al final en realidad no es sobre la persona que es psicoanalizada, no es sobre el paciente, el sujeto, como lo quieras llamar, es sobre el psicoanalista, porque tanto cuando ves a una persona haciendo una interpretación psicoanalítica del trabajo de un artista, como cuando ves a un psicoanalista explicando un caso, tú lo que ves son las fabulaciones y las historias que se cuenta esa persona a sí misma, el psicoanalista, y como esto, pues, es lo que causa que cuando tú presentas un mismo caso a dos o tres psicoanalistas, ¿no? Pues generalmente cada uno de ellos te dará una interpretación completamente diferente, mientras que si presentas el mismo caso a tres analistas de conducta, la diferencia va a ser pequeña, ¿no? Si tú, por ejemplo, presentas un caso de un problema de ansiedad social, pues los tres analistas de conducta, tanto en su análisis como en sus conclusiones y en su intervención, probablemente difieran bastante poco, mientras que en el psicoanalista tendrías tres películas diferentes con tres psicoanalistas distintos. Pero bueno, yo lo que quiero ahora es ver cuál ha sido mi experiencia ya tratando con ello. Mi experiencia ha sido múltiple. En primer lugar, como digo, en la divulgación, he tenido muchas discusiones, he tenido muchos conflictos con psicoanalistas que además son una magnífica muestra del tipo de sesgos y falacias en los que suelen caer cuando argumentan. Y me gustaría elaborar un poco más esto. Por un lado, a la hora de defender el psicoanálisis, se utilizan todo tipo de falacias, como por ejemplo, pues mucha gente ha ido al psicoanalista, ¿no? Y mucha gente va a la iglesia, y eso no hace que Dios exista, pero bueno, se utilizan falacias de antigüedad, ¿no? Pues el psicoanálisis es un sistema que lleva más de 120 años, bueno, y que si el cristianismo lleva 2000 y Dios sigue sin existir, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego se utilizan también otro tipo de defensas que son las mismas que ya usaba Freud, en eso son descendientes dignos de su antecesor, como por ejemplo, pues, si tú estás atacando el psicoanálisis es por conflictos complejos, problemas no resueltos, se nota la envidia, se nota eres una personalidad, no sé qué, además te psicoanalizan generosamente, pues tu agresividad, no sé qué, no sé cuánto, que son argumentos que no van a ninguna parte. Y los más centrados, los que son un poquito más sensatos, normalmente optan por una defensa basada en los estudios que avalan o parecen avalar la eficacia de la terapia psicodinámica, o sea, que es descendiente. Muchos te dirán además que Freud está superado. Esto es otra falacia. ¿Por qué? Porque si tú dices que un autor está superado y que ya no hace psicoanálisis ortodoxo, tal y como lo hacía Freud, múltiples sesiones a la semana durante años y años y años, sino que tienes incluso terapia psicodinámica breve,
Lo que no te cuentan es que superar a Freud, por lo visto, consiste en no olvidarse de ninguno de sus conceptos. La idea central del psicoanálisis es que el psicoanálisis ayuda a la persona ayudando a hacer conscientes los conflictos inconscientes. Pero esto tiene varias pegas. La primera es que, de acuerdo con el propio Freud, el psicoanálisis es incognoscible, no se puede acceder a él. La persona no puede acceder a él y el psicoanalista lo que hace son interpretaciones de los mensajes indirectos que salen del psicoanálisis. Del inconsciente, perdón, los sueños, las asociaciones libres, etcétera, etcétera. Pero eso, como he dicho antes, eso lo que refleja son los prejuicios, los sesgos, las filias y las interpretaciones del analista. No tienen por qué ver para nada con lo que le pasa al paciente. En segundo lugar, los estudios de eficacia, como decía antes, se basan en que los grupos de pacientes tratados con psicoanálisis pueden mostrar un grado de mejoría, un porcentaje de mejoría similar a los de otras terapias basadas en la evidencia, pero dos cosas que nos dicen. Una, menos importante, pero también. En todos estos estudios muchas veces se ve que al mismo resultado, en el caso del psicoanálisis, le corresponden muchísimo más tiempo, muchísimas más sesiones. Hay un estudio de Poulsen del año 2014 que además tiene doble mérito porque Poulsen, el que lo publica, es un psicoanalista que intentaba demostrar que en el tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria la terapia psicodinámica era tan eficaz como la cognitivo-conductual. No le salió y aún así todo el tío fue adelante y publicó el hallazgo, lo cual pues le honra. En el que se comparaban dos grupos, uno tratado con terapia cognitivo-conductual de pacientes de trastorno de conducta alimentaria, otro tratado con terapia psicodinámica breve, y en el caso de los de psicodinámica se pegaban 2 años, hacían, no me acuerdo si eran 70 y tantas sesiones, y los de terapia cognitivo-conductual 5 meses, obteniendo unos resultados en eficacia comparables o mejores. Con lo cual, simplemente por el coste de oportunidad, muchas veces ya no hay ningún sentido para seguir con una terapia psicoanalítica, pero hay una cuestión de fondo, que es que el que una terapia demuestre eficacia no valida el modelo teórico que hay detrás. ¿Qué quiere decir esto? Si tú me dices que la terapia psicoanalítica ayuda a la persona haciendo conscientes los conflictos inconscientes que se supone que no se puede acceder, pero el psicoanalista lo hace. Fijaros que esto es un argumento de cura, es como no se pueden conocer los designios de Dios, pero yo ahora te voy a explicar lo que Dios quiere y cuáles son las normas que tienes que seguir. Bueno, si esto funciona así, solventando los conflictos inconscientes, hay un problema, que es que, como demuestra Nick Chater en el año 2018, pero como ya se intuía mucho antes, el inconsciente, en un sentido freudiano, en un sentido psicoanalítico, esta segunda mente con deseos ocultos, miedos ocultos, etcétera, etcétera, no existe, no puede existir. Es fisiológica y psicológicamente imposible que exista. Con lo cual, ¿qué coño estás solucionando allí? Entonces, a lo mejor tu terapia no es eficaz porque el modelo teórico es válido, a lo mejor tu terapia es eficaz porque tú eres una persona con unas habilidades y entonces eres capaz de establecer una relación con el paciente y la alianza terapéutica efectivamente es un componente de la efectividad del tratamiento, pero eso no quiere decir que el modelo teórico sea verdad. Es más, a la terapia cognitiva para la depresión, que es una terapia que es ahora mismo el gold standard, ¿no? Uno de los gold standards, uno de los tratamientos de elección, una cosa que se critica precisamente es que cuando Beck habla de esquemas de pensamiento, bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Dónde están esos esquemas? ¿Quién no los ha visto nadie? ¿Cómo demuestras que esa estructura es así y no de otra manera? Por eso es una de las razones por las que acabé orientándome al conductismo, porque las explicaciones del conductismo son más parsimoniosas, no requieren este tipo de inferencias, ¿no? De decir, bueno, pues me voy a inventar una cosa que se llama esquema y es como si tuviéramos unos esquemas que se distorsionan. No. Vale. Entonces, esto es una cosa en la que además se apoyan porque un problema que hay es que otra falacia que caen es que hay estudios. Y los estudios por sí solos pueden ser condición necesaria, pero no suficiente para demostrar que algo es correcto, que algo es eficaz o que algo es válido científicamente hablando, porque estudios hay muchos y de muchos tipos. Y una cosa que hace mucho la gente, por ejemplo, es citar a notorios tramposos como Schedler, que es un psicoanalista que se dedica a publicar estudios que o bien tratan de dejar a todas las terapias al mismo nivel de ineficacia, o bien tratan de demostrar que el psicoanálisis es tan eficaz como la terapia cognitiva. Pero fallan en que, claro, no todos los estudios son creados iguales. Si tú metes en un metaanálisis o metes en una revisión sistemática estudios buenos y estudios malos, ya no estás haciendo una buena comparación. Y resulta que cuando se comparan los estudios de eficacia clínica, los ensayos aleatorizados, controlados, etcétera, que comparan el psicoanálisis con diferentes terapias o con no tratamiento o con terapia farmacológica, una cosa que suele dar es que los estudios hechos por psicoanalistas suelen estar notoriamente mal diseñados. Schedler, por ejemplo, sin ningún tipo de vergüenza, utiliza ensayos en los que no hay un grupo de control, utiliza ensayos en los que las comparaciones no son aceptables, metodologías dudosas, etcétera. Porque además es que hay un movimiento dentro del psicoanálisis que se resiste a ponerse bajo el escrutinio, bajo la prueba científica. Cuando hace unos cuantos años cierto famoso neurocientífico, no sé si porque estaba ya un poco chocho o algo así, dijo que el psicoanálisis le parecía la alternativa del futuro para entender la neurociencia, esto dio pie a muchos a sentirse validados.
Y de hecho esto desembocó en la aparición de una mamarrachada que se llama neuropsicoanálisis, que básicamente consiste en, por simplificar mucho, psicoanalistas mirando imágenes de resonancia magnética funcional y diciendo, mira, eso es el inconsciente, que no ha producido una sola gota de conocimiento útil y de hecho tiene resistencias dentro del propio movimiento psicoanalítico porque ellos consideran que el psicoanálisis, al ocuparse de la subjetividad, no puede ser una ciencia. Esto es otra falacia. El análisis de conducta es completamente dependiente de la subjetividad de la persona. Lo que para una persona es, por ejemplo, una variable disposicional, para otra puede no serlo. Lo que para una persona puede ser un potente estímulo discriminativo, para otra persona puede no serlo, porque depende de la historia de aprendizaje de cada sujeto y el analista de conducta esto lo tiene en cuenta. El análisis de conducta no se anda a las generalidades. Las generalidades son las leyes del aprendizaje, las leyes del comportamiento, pero el análisis de conducta de cada caso es individual. Por eso también mienten cuando dicen que el análisis de conducta, por ejemplo, la terapia cognitiva, no atiende a la subjetividad de la persona. Eso es completamente falso. Es más, la otra defensa que suele hacer del psicoanálisis es que la terapia cognitiva atiende al síntoma y no a la causa profunda. Pero es que esta causa profunda, amigo, te la has sacado tú del fondo del mismísimo ojete. Tú no puedes demostrar que hay una causa profunda o diferente. Si una persona viene a consulta con un conjunto de conductas que etiquetamos como depresión y tú realizas, por ejemplo, un protocolo de activación conductual y esa persona cambia su comportamiento y deja de experimentar esas emociones, esa apatía, esa inhibición conductual, ya no tiene esa depresión, porque la depresión son esos comportamientos. La depresión no es una cosa aparte del comportamiento, la ansiedad no es una cosa aparte del comportamiento. Tú te inventas eso porque vienes de una tradición en la que un señor se inventaba historias maravillosas y complejas de cómo un paciente había desarrollado un problema en entrevistas muchas veces de 15 minutos o directamente sin ver al paciente. Freud, el caso del pequeño Hans, que es uno de estos casos paradigmáticos y que se supone que muestran la grandeza del pensador, se inventó toda la historia de dónde le venía al pequeño Hans la fobia a los caballos después de correspondencia con el padre de Hans y una reunión de 15 minutos con el niño. Freud no evaluó, Freud no hizo nada. Y de hecho al niño esa fobia se le acabó pasando con la edad como se le pasan a todos. Freud no hizo absolutamente nada. Entonces, mi experiencia con esto luego ha desembocado en que además los psicoanalistas, pues bueno, tienen un lugar muy establecido, con lo cual, pues como otros muchos practicantes de este tipo de pseudoterapia, pues hacen un esfuerzo por silenciarte. Yo tengo 3 denuncias deontológicas ya interpuestas en el Colegio de Psicólogos, que pese a que su código deontológico dice con mucha claridad que el psicólogo en su práctica tiene que ceñirse siempre a aquellas prácticas que están basadas en la evidencia, luego no tiene problema en ofertar cursos, formaciones o en defender a practicantes de cosas que están reconocidas como pseudoterapia por el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, las constelaciones familiares, el análisis transaccional y otra serie de cosas que aparecen ya desde el documento de comprueba en el año 2011. Y estas denuncias no van a ninguna parte, porque tampoco es que el colegio tenga mucha autoridad para hacer gran cosa, pero son ese intento de intimidarte y de mantener las cosas, ayudado además porque dentro del colegio hay comisiones permanentes de psicoanálisis, se dan cursos y formaciones de psicoanálisis y en general se valida el psicoanálisis, lo cual creo que causa un perjuicio considerable a nosotros mismos y a los usuarios. Y esto decía que es cosa de todos porque ahora ya comentando mi experiencia personal en estos casi 23 años que llevo trabajando y habiendo visto a muchas personas en consulta, una de las cosas que sucede y que no se tiene en cuenta es que son los efectos iatrogénicos. Yo ya no puedo contar cuántos casos he atendido que me han venido a consulta y una de las primeras cosas que me han dicho es: yo estuve X años yendo a terapia con un psicoanalista, X años yendo a terapia con otro tipo de terapeutas, pero nos ceñimos aquí a psicoanálisis, donde yo iba a la sesión, hablaba y hablaba y hablaba y no se me proponía nada, porque además es parte del asunto, no guiar, no dogmatizar, no decirle al paciente lo que tiene que hacer, etcétera. Imagínate pasarte años de tu vida y seguir teniendo el mismo problema, pero que intenten consolarte diciendo que ahora te conocen mejor. Estas cosas son lesivas. Esa persona está sufriendo, y está sufriendo primero por una pérdida de tiempo y de dinero, un coste de oportunidad elevadísimo de no haber encontrado solución a sus problemas antes. En segundo lugar, esa persona puede sufrir un agravamiento si ese problema no se atiende y no se le da una solución. Esa persona puede sufrir un agravamiento del problema. Y yo creo que por esto es necesario que la gente entienda de dónde viene esto y que la gente entienda cuál es realmente el fundamento o la falta de fundamento teórico del psicoanálisis, la falta de apoyo empírico del psicoanálisis, que es bueno que la gente conozca hechos como por ejemplo los descritos en la biografía de Freud que escribe Frederick Kruse, donde
en correspondencia privada del propio Freud, correspondencia que se ha ido desclasificando y que se sigue desclasificando. El mismo Freud reconoce que se inventaba las cosas, reconoce que hacía cosas para que los pacientes no le dejasen y para seguir tratándolo, porque bueno, pues hay que pagarse la consulta, hay que pagarse la vida, y que se den cuenta un poco de la gigantesca farsa que es todo esto. No tengo esperanzas de eso. En el primer libro que yo escribí, ¿Por qué creemos en mierda?, una de las cosas que hago es contar la historia del espiritismo, este movimiento de la Ouija y hablar con los fantasmas y tal. Y pongo el ejemplo de las hermanas Fox, que fueron las que lo crearon. Y las hermanas Fox, destrozadas por la fama, destrozadas por el éxito, alcohólicas, dieron una rueda de prensa, convocaron a muchos de sus creyentes en un teatro y explicaron detalladamente que todo era mentira, cómo se lo habían inventado todo, para tener fama, para obtener dinero para su familia, etcétera. Y aquellos practicantes del espiritismo se negaron a creerlo. Es como si Freud se levantara de la tumba y dijese, chico, me lo inventé todo. Yo creo que los psicoanalistas hoy día simplemente lo rechazarían y seguirían con lo suyo. Pero bueno, la divulgación no se hace para los que están convencidos. Yo no creo que ningún psicoanalista vaya a ver esto y vaya a cambiar sus ideas. Los hay, como el propio Frederick Cruz, como Aaron Beck, que dejó el psicoanálisis para crear la terapia cognitiva. Los hay, pero eso es un proceso que cada uno tiene que recorrer. Esta divulgación es para vosotros, para los que a lo mejor no tenéis una idea formada o no tenéis conocimiento suficiente, o que os pasa porque debido a la presencia en los medios de todo esto, pensáis que Freud es muy importante y que en la facultad de psicología lo reverenciamos. Freud era un payaso. Y el psicoanálisis no es una forma válida de estudio del comportamiento, no es una aproximación válida a la terapia y no es una forma adecuada de intentar entender ni cómo las personas se comportan ni cómo afrontar sus problemas. Si queréis y necesitáis la ayuda de un psicólogo, buscad psicólogos que trabajen desde la evidencia, desde el trabajo científico serio y honesto. Y nada más, ha sido un placer. Hasta pronto.